Ya, hola a todos, continuando con las exposiciones de esta semana, vamos a tocar el tema de introducción a algoritmos genéticos. Comenzaremos por una pequeña introducción, luego un esquema básico del proceso, cómo se codifican algoritmos genéticos y también la evaluación, la selección, los operadores principales y un ejemplo. Bueno, la introducción. Para el proyecto trataremos conceptos fundamentales que al final vamos a profundizar. Concluyendo el proyecto vamos a tener un prototipo completamente funcional. Bueno, una introducción a algoritmos genéticos fue un enfoque propuesto por John Holland a mediados de los 70. John Holland es el hombre que ven en la parte superior derecha, conocido como computación evolutiva. Su libro es el Adaptation in Natural and Artificial Systems, popularizado por Goldberg, que es el hombre de abajo, allá por mediados de los años 80, como solución a problemas del mundo real, inspirados en problemas complejos de búsqueda y también en la biología sexual. Ahora, esta solución de modelar genéticamente los algoritmos en computación viene a ser una aproximación biológica de la evolución. Ahora, el problema tiene una gran dificultad frente a algoritmos intratables. La posible solución fue generar una población inicial, la cual serviría como base para la búsqueda de un resultado óptimo. En analogía al punto aleatorio inicial que se usa en el exceso del gradiente, es generar una población aleatoria inicial. Ahora, en la selección de los individuos más aptos, siguiendo el principio evolutivo de Darwin, solo los individuos que mejor se adapten y logren sobrevivir serán los que transmitan sus genes. Ahora, la generación sexual de nuevos candidatos. Siguiendo la pauta previa de la reproducción sexual, se dará mediante un cruce, o más conocido como crossover, en el que se combinarán las características de los padres. La codificación. El individuo se define hacia cada cromosoma. Dos cromosomas diferentes representan dos individuos diferentes. ¿Qué es un cromosoma? El cromosoma se define como una cadena de caracteres. Generalmente son caracteres de bits. De forma general, cualquier representación es válida. La codificación óptima que vamos a hacer para nuestro proyecto va a ser una codificación de alfabeto binario siguiendo el teorema de esquemas propuesto por John Holland. Para nuestro proyecto usaremos cadenas de bits. Bueno, en esta imagen pueden ver una representación. Un gen vendría a ser la posición de cada uno de esos la posición de cada uno de sus bits por cada una de las filas. Un cromosoma viene a ser toda una fila entera, A1, A2, A3 o A4, y una población viene a ser la unión de todos sus cromosomas. Un alelo viene a ser el contenido dentro de un gen. Pasando a la siguiente diapositiva, podemos ver un ejemplo de codificación. Ahora, los algoritmos genéticos, a diferencia de variantes como de exceso de gradiente, también sirven para optimizar funciones. En este caso vamos a maximizar la función 1 menos x al cuadrado, que es una parábola impartida. ¿Dónde consigue un máximo? Consigue su máximo en el punto 0. Ahora, buscamos el máximo en el intervalo de menos 1 a 1 con una precisión de 2 cifras decimales. El único parámetro que tenemos que optimizar en este caso va a ser la variable x. Codificamos el valor de la variable mediante un byte que varía de 0 a 255. Y pues como un byte es 2 a la 8 menos 1, vamos a codificarla ajustando el intervalo de menos 1 a 1. Ahora, para codificar vamos a usar cadenas de bits como les he mencionado al principio. Estas cadenas de bits van a ser valores de 0 y 1 nada más, que traducidos al alfabeto, a números decimales, son los que ven en la parte de codificación. Ahora, cuando tú pasas esos caracteres de decodificación por la función que ven abajo, que vendría a ser nada más pasar a un rango de 255, el 2 que ven al principio de la ecuación viene a ser la amplitud del intervalo, que viene a ser de menos 1 a 1, y lo dividen en 255 intervalos. Multiplican por el x, que viene a ser el valor de tu decodificación, menos 1, que viene a ser donde va a comenzar tu intervalo. Y ese va a ser el valor de i, que es el valor real que acaban de ver ahí en la última columna. Ahora, 8 reinas. 8 reinas se define el atributo o posición de una dama en una columna. En este caso viene a ser un cromosoma tridimensional en el que cada columna vendría a representar un gen o un alelo. En este caso va a tener 3 características, 3 bytes. El cromosoma es una secuencia de 24 bits. Regla de bloques de construcción. Bueno, la codificación es la clave en la resolución de los problemas, ¿no?
Los genes relacionados entre sí deben estar cercanos a cromosomas, esto según la teoría de los esquemas. Ahora, gran flexibilidad a longitud variable, hasta hacer cromosomas tridimensionales como los que vimos en las 8 reinas. Ahora, evaluación. En esta etapa hay que codificar la calidad de los individuos de la población. Generalmente consiste de los siguientes pasos. De codificar el cromosoma. La calidad de la solución. ¿Qué tan apta es nuestra solución? Evaluación principalmente de la función de fitness o aptitud. La función de fitness o aptitud nada más que es una medida de qué tan bueno es nuestro cálculo. A veces el problema de optimización es la propia función optimizar. Un ejemplo sencillo a continuación. Bueno, la misma función anteriormente, pasado en caso para hallar la aptitud, que vendría a ser la decodificación, el valor real, y ahora ese valor real que hemos conseguido vamos a pasarlo por 1 menos x al cuadrado. Al pasar por 1 menos x al cuadrado vamos a conseguir lo que viene a ser la aptitud, que viene a ser en este caso para la primera fila tenemos el caso de 1 menos 0,16 elevado al cuadrado me daría 0,97. Pasando a la siguiente diapositiva, pasamos a selección y uno de los principales algoritmos para seleccionar. Ahora, en esta etapa seleccionamos los elementos que se van a reproducir, siguiendo la función de aptitud o fitness. A continuación mencionaremos algunos de los métodos más usados. La rueda de la ruleta, la selección basada en el rango y la selección de torneo. Ahora, el cambio de generación va a depender de una generación estática o una generación que va a variar en el tiempo. Bueno, comenzando con la rueda de la ruleta, se asigna a cada individuo la probabilidad P de X igual a aptitud entre la suma de todas las aptitudes. Si algún individuo domina la población, esta se escala o se normaliza. Se eligen parejas aleatorias de individuos de acuerdo a su probabilidad. Ahora, el inconveniente en este método de selección es que los individuos con más aptitud dominan, y esto tiende a reducir a los individuos que tienen menos aptitud, con un chance de ser menos elegidos. Una acotación es que esta función de probabilidad se parece mucho a la función softmax o la sumatoria. Bueno, a lo que me refiero con predominar, me refiero a, bueno, en este caso el 4 está dominando todo el tablero, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de cómo sería la rueda. Ahora, hasta ahora les he explicado el valor real, la aptitud, la probabilidad que ya se calculaba con la ecuación anterior de la diapositiva. Y ahora vamos con la probabilidad acumulada, que nada más es la suma de en este caso de la tabla de la probabilidad. Bueno, es una acumulada, creo que todos ya saben eso. Y ahora una selección basada en el rango. Se ordena la población en orden creciente de la aptitud y se eliminan los M primeros, es decir, los que tienen menos aptitud. Ahora, se eligen de forma aleatoria con probabilidad dada por el rango pares de individuos y descendientes, y los descendientes se añaden a la población. Ahora, el método de torneo. El método de torneo se selecciona a 12 individuos aleatoriamente. Se eligen el más apto con una probabilidad de P y el menos apto con una probabilidad de 1 menos P. E introduce más diversidad a comparación del método de la ruleta. Cambio de generación. Bueno, como les mencioné, depende de un cambio de generación estático a uno variable, ¿no? Manteniendo el tamaño de la población, aumentando el tamaño de la población. Ventajas del primero. Reemplaza a los padres por los hijos. Reemplazar un par de individuos generados aleatoriamente por los hijos de otros padres de la misma población. En cambio, aumentando la población, crea población temporal con padres e hijos seleccionando los mejores. Dados n padres generados, dado n padres generamos m hijos. Y de ellos seleccionamos los n mejores. Operador de cruce. Bueno, el operador de cruce se considera el operador más importante. Simula el intercambio genético, que viene a ser como las relaciones sexuales en la vida de un ser humano. Simula el intercambio genético y se aplica con probabilidad PC a los individuos seleccionados. A continuación se muestran algunas variantes. Cruce de n puntos, cruce multipunto, cruce especializado. Cruce de un punto. Es el cruce más fácil de entender. Se selecciona aleatoriamente una posición de cromosoma. Intercambiamos el final del cromosoma donde seleccionamos la posición. A partir de ese punto lo reemplazamos con el otro cromosoma. En la imagen se ve de una forma más ilustrativa.
seleccionas al padre y a la madre y vas a cruzarlos. En este caso vamos a seleccionar el punto de corte igual a 4. Cruce de 2 puntos. En este caso vamos a seleccionar no uno, sino 2. Y teniendo 2 padres vamos a intercambiar la primera componente con la segunda componente y la tercera la vamos a dejar intacta. Como se puede ver en el hijo 1 y en el hijo 2. Ahora, el cruce multipunto o uniforme. Cada bit de este cruce, a diferencia de los anteriores, se hereda de un padre de forma aleatoria. No solo vas a tener ahí 2 padres, un padre 1 y un padre 2, sino que ahora van a ser n padres que van a ser elegidos de forma aleatoria, por bit del cromosoma. Ahora, el cruce especializado. Para problemas donde el cruce aleatorio puede generar individuos no válidos. Ahora, el cruce de un punto en 8 reinos. La selección aleatoria del individuo no es interesante en ese caso. Genera individuos válidos, sí, normal. Pero la mezcla de bloques o genes no parece asimilable a un problema del mundo real. Ahora, seleccionar aleatoriamente el gen a partir de lo que se hace, de lo que hace el reemplazo equivale a cambiar columnas contiguas en el tablero de padres, como se puede apreciar en la imagen. En este caso estamos cambiando y equivaldría a cambiar las columnas contiguas entre los padres. Ahora, el operador de mutación. El operador de mutación es copiado de la teoría del darwinismo, que en este caso vendría a ser como que, de acuerdo a cierto tiempo, realizamos ciertas variaciones y modificaciones al cromosoma. Las mutaciones son poco frecuentes, en la mayoría de las partes son letales, porque conducen al individuo a que éste pueda padecer y morir posteriormente. En promedio contribuyen a una diversidad genética, en promedio, pero no necesariamente. Ahora, en los algoritmos genéticos, se simula cambiando aleatoriamente el valor de un solo bit del cromosoma. Se aplica con una probabilidad muy baja, generalmente de 10 a la menos 4, a la menos 3. A cada bit de un nuevo individuo, habitualmente junto al cruce. La mutación puede ser extremadamente rara en una generación. La utilidad. Genera diversidad que puede ser de utilidad cuando el algoritmo está estancado, pero tiene un contra, que su abuso reduce a una búsqueda aleatoria. Otros operadores. Tenemos el operador de cromosoma de longitud variable, como ya les dije. En este caso puedes no solo tener un cromosoma estático de 8 bits, sino que puedes ir añadiendo o recortando. El operador de nicho. En este caso fuerzan al cromosoma solo a parearse entre cromosomas similares. De esta forma se mantiene la diversidad de especies. Y el nuevo individuo, que viene a ser otro operador, que dado cierto tiempo añadimos un individuo completamente diferente, de tal forma que evite que nuestro proceso diverja. Bueno, un ejemplo de optimización, tenemos otro ejemplo para un f de x igual a x al cuadrado, y buscamos un máximo entre 1 al 32. En este caso sabemos que hacer una parábola va a tener un máximo en el punto 32, ¿sí o no? Pero, ¿cómo sabemos eso? Vamos a mostrar un ejemplo de codificación binaria de cadena de 5 bits, una población inicial de 4 individuos, una selección inicial aleatoriamente, sorteamos cada bit con una probabilidad de un medio, una función aptitud que es la misma función optimizar, selección de la rueda de la ruleta, y el cambio de la generación se va a mantener constante. Ahora, reemplazamos un par de individuos elegidos aleatoriamente por los hijos. Ahora, vamos que esa es nuestra población inicial. En ese caso, como les había mencionado, si me está diciendo de 0 a 32, el máximo se va a dar cuando x es igual a 32, ¿sí o no? Pero, ¿cómo sabemos eso? Nosotros no sabemos a priori esa idea. Ahora, vamos a generar números aleatoriamente. En este caso van a ser cadenas de 5 bits generados aleatoriamente, y que son el individuo número 1, el 2, el 3 y el 4, que van a pertenecer al número 13, 24 y 8 y 19. Ahora, ¿cuál de esos individuos es el más apto? Vamos a sacar la función de aptitud, que en este caso va a ser x elevado al cuadrado. Seleccionamos la probabilidad de selección, que en este caso sacamos con la función de probabilidad que hemos definido anteriormente, y la probabilidad acumulada. Ahora, ¿cuándo selecciona un individuo? Generamos 4 números aleatorios por cada individuo. Esto siguiendo una distribución uniforme, en el intervalo de 0 a 0 y 1. Bueno, el individuo I se selecciona si el número aleatorio obtenido en el intervalo definido por la probabilidad acumulada del individuo I menos 1 y el individuo I
bueno, se encuentra dentro de ese intervalo. Suponemos que obtenemos de esa selección aleatoria de 0 y 1 los números 0,58, 0,84, 0,11 y 0,43. Ahora, para el primer individuo, vemos que es 0,58. Ahora, 0,58, ¿dónde se encuentra? 0,58 se encuentra en el intervalo del primer individuo y el segundo individuo, en esa probabilidad acumulada. En este caso, ¿qué individuo voy a seleccionar? El 2. Ahora, el siguiente número, 0,84. ¿Dónde se está encontrando el 0,84? Se encuentra en el intervalo de 0,69 y 1, que viene a ser el individuo número 4. Selecciona el 4. 0,11. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra entre 0 y 0,14, que pertenece al individuo número 1. Selecciono el individuo número 1. En ese orden. 0,43 pertenece al intervalo de 0,14 y 0,63. Ahora, ¿a qué individuo le pertenece? Al individuo número 2. En este caso estamos seleccionando 4 individuos que vienen a ser el 2, el 4, el 1 y el 2 otra vez. Ahora, ¿cómo hacemos el cruce? Una vez que hemos seleccionado nuestra nueva población, hacemos el cruce. De esta forma. Usando solo el cruce de un punto. Emparejamos según se ha seleccionado 2 con 4 y 1 con 2. Ahora, nuestra probabilidad de cruce va a ser de 0,8. Ahora, si generamos aleatoriamente un número de 0 a 1 y ese número aleatorio, por ejemplo, obtenemos 0,7 y 0,3, como ese número es menor a nuestra probabilidad, se va a realizar dicho cruce. En caso de que sea mayor a la probabilidad establecida de 0,8, el cruce no se realiza. Ahora, en ese caso generamos los puntos del cruce. Ahora, para hacer el corte en los dos cromosomas vamos a generar otro número aleatorio, que en este caso va a ser una distribución uniforme discreta, que va a ir desde 1 hasta el tamaño de la longitud del cromosoma, dado por L. Ahora, supongamos que obtenemos 2 y 3. En este caso vamos a hacer el recorte en 2 y en 3, tanto para 2 con 4 como para 1 con 2. Ahora, como se puede ver en la primera imagen, hacemos el cruce de 2 con 4 seleccionando el corte en 2, y 1 con 2 seleccionamos el corte en 3. Hacemos el cruce de un punto que les expliqué anteriormente y obtenemos eso. Ahora, supongamos que no se realiza ninguna mutación, porque eso es muy improbable, más no falso. Supongamos que no se realiza ninguna mutación y vendría a ser un ejemplo sencillo de un cruce, ¿no? Nuestra nueva población es reemplazar los padres por los hijos. Y vendría a ser lo que ven ahí, el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3 y el hijo 4. En ese caso, el que va a tener más aptitud, como se habrán dado cuenta, viene a ser el 27. ¿Y por qué? Porque está más cerca al número que queremos maximizar, que vendría a ser el número 32. Y también tiene una probabilidad de selección mayor. Bueno, en el algoritmo, ¿cómo se traduce todo eso a código? Vamos a recordar primero la forma algorítmica de un cruce. La función reproduce te va a devolver individuos que ya van a ser los hijos de los padres. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Generamos una longitud aleatoria por donde vamos a realizar el corte y va a ser nuestra posición inicial. Ahora, de nuestro primer individuo, de nuestro primer padre, realizamos un corte de cadena. Y igual para el segundo padre. Y como tenemos esos dos cortes de cadena, vamos a generar una subcadena que va a ir de X a 1, de X a L y de L a P. Y el otro va a ser de Y, que va a ir de P más 1 hasta N, que viene a ser la longitud total. Y bueno, realizas un cruce ahí y concatenas nada más, ¿no? Concatenas la primera porción del padre con la segunda porción del siguiente padre. Lo mismo. Concatenamos y devolvemos los dos hijos cruzados. En este caso solo se aplica para el cruce de un punto, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver la forma algorítmica de lo que viene a ser la evolución. Ahora, tenemos el algoritmo genético al que le pasamos a una población, nos va a devolver los individuos más aptos. En este caso se va a repetir si nuestra solución es aceptable, llega a ser aceptable. Bueno, un tiempo máximo que viene a ser, en el caso de que no encontramos el máximo en un determinado tiempo, podemos cortar hasta ahí y cambiar parámetros. Ahora, iteramos en todo el tamaño de la población, elegimos dos padres aleatoriamente, y los reproducimos, nos va a devolver dos hijos, y por cada uno de sus hijos vamos a seleccionar sus atributos. Y ahora, seleccionamos un número aleatorio del 0 hasta el 1, y esa probabilidad va a ser la probabilidad de cruce. En este caso estamos poniendo 0,1, y si ese número aleatorio generado, o sea probabilidad, es un número menor, se genera el cruce, y si no, se genera la mutación, y si no, no mutamos, y devolvemos
la población inicial, que vienen a ser los hijos que van a reemplazar a los padres, que vienen a ser devolver el mejor individuo de la población. Bueno, eso sería todo. Gracias.